En el nombre del Padre, y del y Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 4 al 15. Un día se congregó un gran número de personas, pues la gente venía a verlo de todas las ciudades, y Jesús se puso a hablarles por medio de comparaciones o parábolas. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte del grano cayó a lo largo del camino. Lo pisotearon y las aves del cielo lo comieron. Otra parte cayó sobre rocas. Brotó, pero luego se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinos, y los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena. Creció y produjo el 100 por 1. Al terminar, Jesús exclamó: escuchen, pues, si ustedes tienen oídos para oír. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir aquella comparación. Jesús respondió: a ustedes les concede conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás les llega en parábolas. Así pues, mirando no ven y oyendo no comprenden. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Lo que cayó sobre la roca son los que, al escuchar la palabra, la cogen con alegría, pero no tienen raíz. No creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando y no llegan a madurar. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y perseverando dan fruto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que tu palabra, Señor, ilumine cada día nuestro camino, nos llene de mucha sabiduría para poder entender y comprender tu santa voluntad. Ella que es lámpara en nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Sean bienvenidos todos ustedes, fieles seguidores de la palabra de Dios, por medio de este canal Semillita del Torito, para compartir una vez más y por gracia de Dios su santa palabra. La semilla del reino nos viene a hablar. Sí, ¿cuál es la semilla? Porque si es una semilla, se debe sembrar. ¿Y cuál es esa semilla? Hoy lo vamos a estar compartiendo. Ciertamente hay que sembrarla. ¿Dónde? En el campo. Hoy el Evangelio nos presenta 4 tipos de campos. Ustedes y nosotros debemos reflexionar en cuál de ellos me ubico. Porque la semilla de Dios está siendo esparcida, sembrada. Lo que tenemos que ver en cuál de ellos se da fruto y en cuál de ellos estoy yo. Pero antes de dar inicio, escuchemos el saludo de Rosita, la princesita, mi querida esposita que parece una florecita. Hola, querido hermano, un saludo. Este esposo mío me hace reír mucho con sus piropos. Gracias, muchas gracias por esos piropos tan bonitos. Dándole la bienvenida a todos ustedes, queridos hermanos, aquellos por primera vez nos están viendo y los que siempre están allí, también bienvenidos. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y que esta semillita caiga en sus corazones, en tierra buena, para que la haga germinar y dar frutos en abundancias y muy buenos. Así es, y José Toro para saludarle, para enviarle un abrazo espiritual a la distancia y poner en manos de Dios a todos los hogares, a todas las parejas. Especialmente aquellas parejas que están pasando por un momento difícil, sí las hay. Pero les digo, no es difícil con Dios. De la mano de Dios todo lo podrán vencer. Ponemos la familia de Alberto Caballero Caballero Mendoza, de Bolivia. Ella es Dalma y pide por toda su familia. Pidemos oración a Dios todo por eso, por esa familia. Por Julio Floirán, que está viendo esta enseñanza. A María Isabela Toche de República Dominicana y toda su familia. A Miriam Camacho desde Tartagal, Salta, Argentina.
Bendiciones. Leti Forta, a Leti Forta dice que tiene 2 días siguiendo la enseñanza y que se ha enamorado de la palabra de Dios desde México. Saludos, que Dios siga iluminándole con ella para que se mantenga firme en la palabra del Señor y pueda hacer su santa voluntad. Marlene Martínez, Marlene Martínez dice, me encantaría tener la camiseta que ustedes tienen puesta. Ay, sí, muy bonita. Saludos a Marlene y a toda su familia, que Dios les bendiga en Santander, Colombia, Florida Blanca, Colombia, María. A Unelsi Coromoto, a toda su familia, cuento lo que veo. Está muy bonito este nombre. Cuento lo que veo. ¿Y qué es lo que ve? Para saber qué es lo que cuenta. Saludos desde Venezuela. Ay, quisiera conocerla. Saludos desde Cagua, Venezuela. Ahora un doble del Padre Toro. Felicidades a usted. De Cuento lo que veo. En Cagua, este es en el estado Aragua, municipio Sucre. Saludos a toda la familia venezolana, familia buena. Julio César Cóndor, desde Perú, que están esperando al Padre. Bueno, hay que pedir mucho porque el Señor le permita viajar. A Fran Aguilar, saludos y bendiciones a usted y a toda su familia. A Berta Bonete, que Dios le conceda. Ay, este mensaje está bonito, Berta Bonete. Bendiciones, hermanito, qué hermoso, una pareja de esposos siguiendo los caminos del Señor. En mi caso, mi esposo recién está siguiendo los caminos del Señor. Hasta se enojaba que vaya a la iglesia, pero yo siempre firme en mi fe. Así es, hermanita Berta Bonete. Esa ha de ser la actitud como pareja, pidiéndole a Dios por cada cónyuge el uno para con el otro, para que el Señor pues haga cambiar la mente y el corazón. Bendito sea Dios, que Dios bendiga ese hogar. Bien, 4 campos se va a sembrar, pero yo quiero, Rosita, vamos a leer el 8, versículo 8, Lucas 8 y siguiente. Y otra cayó en tierra buena. 9. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir aquella comparación. Lea el 8b, yo quiero partir del 8b. Escuchen, pues, si ustedes tienen oídos para oír. Desde ahí quiero comenzar. Otra vez, Rosita. Escuchen, pues, si ustedes tienen oídos para oír. Bárbaro. Para usted y para nosotros, otra vez. Escuchen, pues, si ustedes tienen oídos para oír. Oído para oír la palabra de Dios. Yo sé que muchos dirán, pero nosotros tenemos oídos. Sí, pero ¿qué estás oyendo? Como dice este número de cuenta. Cuento lo que veo. Cuento lo que veo. ¿Qué está oyendo? ¿Qué está oyendo? Escuchen lo que dice la palabra de Dios otra vez. Escuchen, pues, si ustedes tienen oídos para oír. ¿Sabe por qué? Ahorita va a dar la explicación. Pero porque hemos oído las cosas mundanas, no queremos oír la palabra de Dios. Ya vamos, bien la explicación, presten mucha atención, dale. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir aquella comparación. Los más cercanos le preguntan. A ver qué dice el maestro. Jesús les contestó. A ustedes. Otra vez, Rosita. A ustedes, los que realmente tienen oídos para escuchar, los que han estado conmigo, los que han perseverado en la fe, los que no se dejan perturbar tan fácilmente, ustedes que se están formando cada día más, ustedes que están sedientos y hambrientos de la palabra de Dios y la están degustando con sencillez y humildad, se les concede conocer los misterios del reino de Dios. ¡Upa! ¡Viva Cristo! ¿A ustedes se les concede? Conocer los misterios del reino de Dios. ¿Otros por muchos que oigan? Para nada. ¿Por qué? Porque no están dispuestos. Porque no dan la entrega total a la palabra de Dios. Dicen sí, pero no. Dicen no, pero sí. O sea, no saben. Y viene la entrada, ahorita viene la entrada a los campos, porque a uno escucha la palabra, a todos escuchan la palabra de Dios, sí, pero uno, otro tampoco, y un cuarto, sí, porque tienen oído, pero no escuchan realmente la voz del Señor. Otros andan escuchando la voz del pastor,
se les respeta. Otros están escuchando la voz de la nueva era, el nuevo orden mundial, se les respeta. Pero son pocos los que quieren escuchar el mensaje de Dios. Pues hoy les animamos con el corazón en la mano a que no se dejen perturbar, amados hermanos, hoy en este mundo tan oscuro que cada día pues la gente está inventan tanto que se apartan de Dios. Viene entonces lo que significa esta palabra. Dale. Aprendan lo que significa esta comparación. No lo sabemos. Pues hoy estamos para aprender. Aprendan. A ver. La semilla es la palabra de Dios. Empezamos por aquí. La semilla, ¿qué es, Rosa? Es la palabra de Dios. No es la semilla de tomate, la semilla de mango, no es la semilla de guanábana, no es la semilla de una fruta, de un tubérculo. ¿Qué es la semilla? Por favor, repítanlo para que el mundo entero escuchen los que tengan oído para oír. La semilla es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es una semilla, ¿qué estamos haciendo nosotros para sembrarla? ¿La estamos sembrando? ¿La estamos regando? No. Sepan, significa que no lo sabemos. Y como no lo sabemos, tenemos que aprender. ¿Qué tenemos que aprender? Que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Por tanto, tenemos que sembrarla. Oye, la pregunta es, en este mundo tan ocupado, ¿nos hemos dado la tarea de ser instrumentos de Dios para sembrar la semilla? ¿Sí? Hemos sembrado la semilla en mi hogar. A mi esposa le he hablado de la palabra de Dios. A mi esposo le he hablado de la palabra de Dios. A mis hijos le he hablado de la palabra de Dios. Le he sembrado la semilla en su corazón. En este mundo tan cruel, tan corrompido, tan dañino, que cada día pues se impacta la gente con lo que sale, que ya no sabe ni a quién creerle. Oye, cuando uno saborea la palabra de Dios, la hace suya y sabe que es la semilla, que hay que sembrarla y que hay que abonarla, hay que cultivarla, hay que regarla para que dé buenos frutos. Oye, vendrá lo que venga y uno sabe que eso tiene que suceder, pero dice el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de todos sus ángeles, ¿encontrará fe sobre la tierra? Sí la va a encontrar en aquellos que han sembrado la semilla del reino, que es la palabra de Dios, y la han permanecido, la han conservado en su corazón, la han puesto en práctica. Pues, ¿de qué le sirve a uno sembrar la semilla y no la riega, no la limpia, no la abona? De nada. Hagan el experimento con una de una semilla que ustedes quieran. Tire la semilla así nomás. No necesita de abono, no necesita de limpieza, no necesita de regarla, no necesita de cuidarla, no necesita de animarlas, de hablarles también. Son seres vivos. Sí, igualmente pasa en nuestra familia. ¿Cuántos hogares hoy en día están destruyéndose porque no tienen ni siquiera en su casa la palabra de Dios? El semillero no lo tiene y mucho menos se ha regado. Mucho menos se ha regado. Decía una pareja a la cual llevábamos el mensaje que ellos tenían en su casa 2 Biblias, pero nunca la habían leído. Nunca habían descubierto lo que estaba escrito. Cuando empezamos a darle a conocer, pero venga, busca su Biblia, busque resaltadores, sus notas y vamos a hablar de la palabra de Dios. Oh, se maravillaron. Sí, así es. Nos maravillamos cuando leemos la palabra del Señor y sabemos, porque no lo sabemos, que es la semilla del reino de los cielos. Y si es la semilla, nosotros como trabajadores tenemos que salir al campo a sembrarla. Pero eso sí, atención, el mismo Jesucristo nos va a decir, vas a sembrar la semilla, pero tu trabajo es sembrarla. No te inquietes, no te incomodes si esa semilla cayó a lo largo del camino, cayó en piedra, cayó en espino, porque va a caer. ¿Quiénes son esos? Ahorita lo va a decir la Biblia. Pero por esos cuartos campos, el cuarto campo, que es la semilla, la tierra buena, fértil, por ese campo no debes desmayar en predicar la palabra de Dios. Y por eso lo hacemos nosotros, con amor, con cariño. No desmayamos. Miren, muchas cosas tendríamos por hacer. Pero por sembrar la semilla y caiga en ese buen campo, de tantos ustedes que ven oyen el mensaje, de tantos, yo sé que habrá
por gracia y voluntad de Dios, un campo fértil que escuchará la palabra y la pondrá en práctica. Sé que habrá muchos hogares que aún todavía no han consagrado el hogar, pero al escuchar la palabra van a obedecer y van a santificar el hogar. Sé que hay muchas familias destruidas por el adulterio, que viven con la pareja que no deben y con los hijos que no son, que al escuchar la palabra van a esforzarse para abandonar ese pecado. Sé que muchos, y los hay, que estaban dentro de las drogas, han escuchado el mensaje de Dios y se han dejado iluminar por la palabra de Dios, han cambiado su vida y han dejado el mal pecado. Y así muchos. También sé que hay muchos que atacaban a la doctrina de Cristo, como Pablo, y hoy escuchan el mensaje y se esfuerzan por poner en práctica su palabra y vuelven a la iglesia de Cristo. Ese es el campo, por ese nosotros, el campo bueno, abonado, por ese nosotros trabajamos. Claro que sí, pero también por aquellos donde va a caer la semilla, que va a haber un instrumento destructor, un instrumento que divide, un instrumento que arranca la palabra de Dios, para que ustedes y nosotros no creamos y alcancemos la salvación. ¡Ah, bárbaro! Por eso no sabemos, por eso tenemos oído, pero no escuchamos el mensaje divino. Y si no lo escuchamos, ¿cuándo vamos a poner en práctica? Siga, Rosa, versículo 11. La semilla del reino de Dios es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra. Primer campo. ¿Han qué? Han escuchado la palabra. El mundo entero hoy, gran parte, ha escuchado la palabra. Pero están a lo largo del camino. ¿Y quiénes son esos? Escuchemos. Pero después viene el diablo y la arranca de su corazón. Esos que están a lo largo del camino, que se han dejado contaminar la mente por este mundo, se han dejado arrastrar por el Dios de este mundo, por el Dios que va destruyendo la fe. Escucharon la palabra, sí, la escucharon, pero le dejaron más cabida a Satanás, le dieron la bienvenida a Satanás y se olvidaron de la palabra de Dios. De eso hay muchos. Y pedimos a Dios cada día por ellos. Pero vino Satanás, se estableció allí, está allí, y esa gente no quiere sacar a Satanás de ahí. ¿Y qué está haciendo? Mire lo que está haciendo Satanás en la humanidad y en muchos hogares. Y incluso con mucho dolor en muchos católicos. ¿Qué? Pues no quiere que No, otra crean, vez. pero después viene el diablo y la arranca de su corazón. Arrancar la palabra de Dios. Lo que se sembró, lo arranca. Cristo envía a sus servidores a sembrar. Satanás envía a sus ministros a arrancar. ¡Ah, bárbaro! ¡Ah, bárbaro! ¿En qué grupo estamos? ¿En el que estamos sembrando o en el grupo en que estamos contribuyendo para arrancar del corazón la palabra de aquellos que quieren salvarse? Ese Satanás, ese demonio, arranca del corazón la palabra sembrada. ¿Para qué? Pues no quiere que crean y se salven. Dos cosas. Para que no crean y no alcancen la salvación. Recuerda Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que en Él crea, no se pierda, sino que alcance la salvación. Satanás no quiere eso. Él sí sabe que cuando nosotros nos enamoramos de la palabra de Dios, la ponemos en práctica, vamos a alcanzar salvación. Él lo sabe. Por tanto, busca la manera de arrancar, junto a sus instrumentos, arrancar la palabra de Dios sembrada en el corazón. Porque el día en que usted crea, ese día va a alcanzar la salvación. El día en que usted crea que estar viviendo en fornicación es pecado, va a dejar el pecado. Va a dejar la fornicación. El día en que usted crea que vivir en adulterio es pecado, va a dejar el adulterio y va a alcanzar la salvación. El día en que usted crea que el alcoholismo, las drogas, la prostitución y todas las corrientes del mundo es pecado, el día que usted crea que eso es pecado porque es palabra de Dios y lo dice que es pecado, no entrará en el reino de los cielos, ese día alcanzará la salvación. Pero ¿quién está a su lado? Satanás. Porque anda como león rugiente buscando a quien devorar.
¿Y quiénes son los que se van a dejar devorar? Aquellos que se dejan arrancar la palabra de Dios del corazón. Porque Él sí sabe que el día en que crea van a alcanzar la salvación. Siga. Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra, 2. El primero escucha la palabra de Dios. Satanás hace y deshace de él porque no la pone en práctica. El segundo, sobre la roca, también escucha la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede en este caso? la acogen con alegría. La reciben, claro que sí, emocionados. Son aquellos católicos domingueros que van solamente los domingos a la misa y no quieren saber más nada de misa. Incluso llegan a la misa y se quedan de último y se ponen a hablar con todos menos con el que tienen que hablar. Y sale igualito o incluso peor, dijo una niña por allá. Mamá, usted viene de la misa y es como si no hubiese ido porque llegas peleando a la casa. Ah, sí, escuchan la palabra de Dios. La cogen por un instante, Pero no tienen raíz. pero no tiene raíz. No creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Este es el peligro de los que sembraron, donde la semilla cayó en piedra. No creen sino por un instante, por un instante. Otra vez, pero Pero no tienen raíz. No creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. fallan en la hora de la prueba. ¿No lo ha visto? Muchos católicos que se decían ser católicos, en el momento preciso abandonaron de la iglesia católica. En el momento de una enfermedad, que porque no vieron que tuvieron curación en la iglesia católica, se fueron a Cristo sola. Allá sí había poder. ¡Fallan! ¿Por qué? Porque no creyeron sino por un instante. ¿Y cuántos hay? Muchos. ¿Cuántos se han ido a la iglesia católica? Y se Muchos. van a los brujos también. Y se van a poner la confianza en los brujos. Creen por un instante, pero ¿qué? No Fallan en la ¿qué? fallan en la hora de la prueba. Fallan en la hora de la prueba. Cuando llega un instrumento a Satanás a removerle la conciencia, a robarle la fe, vamos, bautícese allá, allá sí hay poder. Cuando recibió el bautismo en la iglesia católica. Y búsqueme dónde dice la palabra de Dios que hay 2 bautismos, 3 bautismos, 4 bautismos, como muchos se han dejado robar, engañar. Un solo bautismo, Efesios 4, 5, 4, 4 en adelante. 4, 5 y 6. Fallan, por eso le animamos a ustedes a mantenerse firmes en la fe, para no fallar. Viene la tercera, y la que hoy está dominando. Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado. ¿Se dan cuenta? El primero, el segundo y el tercero también escuchan la palabra de Dios. ¿Pero qué pasa con esto, los espinos? Pero Pero las preocupaciones, las las riquezas y los placeres de la vida, ¿y qué? los placeres de la vida ¿Qué pasa? los ahogan Los ahogan. mientras van caminando Siga. y no llegan a madurar. Y no llegan a... Eso es lo que el mundo hoy está dominando. El mundo está dominando gran parte del mundo, pero ya saben por qué. Porque no han acogido la palabra de Dios. Las preocupaciones, los placeres del mundo, la riqueza, la fama, el poder. Sí. Ese Dios está destruyendo el alma de esa persona. Y ustedes y yo, bien, a veces nos quedamos de brazos cruzados. Unos, otros sí están haciendo el trabajo. Porque el trabajo es ese, regar la semilla, ese es el trabajo. No es que yo voy a hacer cambiar a esa persona, no, eso le corresponde a mi Dios. No recuerda a Pablo decir en 1 Corintios capítulo 3, no me pierda ahí, 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, San Pablo muy sabiamente lo dijo y nos lo recuerda hoy para que nosotros lo tengamos presente. ¿Qué dijo San Pablo? Yo planté, Yo planté, Apolo regó, Apolo regó. Fíjese, yo que planté no la regué ni la podé. No. Fue otro que vino y la regó. Apolo regó. pero el que hizo crecer fue Dios. Pero el dueño de la viña, el dueño de la obra es nuestro Dios. Nosotros humanamente no podemos ni debemos hacer cambiar a esa persona. Quisiéramos, sí, pero si Dios no quiere.
Si Dios quiere ponerlo a prueba para ver hasta dónde puede llegar, eso le corresponde a Dios. Pablo dice, yo planté, yo trabajé arduamente, di a conocer el Evangelio. Apolo llegó también y contribuyó en la obra, pero ni Pablo, dijo Pablo, ni Pablo ni Apolo hicieron la obra en transformar la mente, en apartar a esa gente del mundo corrompido. No, ¿quién la hizo, Rosa? Pero el que hizo crecer fue Dios. Pero lo que sí no nos desanima a nosotros es a lo que viene. Por allá. De modo que el que planta no es algo, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. Y atención, atención para los que están en esta maravillosa obra y que a veces se siente desanimar. Aquí va unas palabras de ánimo, unas palabras de consuelo, unas palabras que no fallan. Escúchenla, del mismo Jesucristo. El que planta y el que riega están en la misma situación. Ahí viene, ahí viene. Y Dios Y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Otra vez, Rosita, otra vez. Y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Aférrense a esas palabras. Por eso lo hacemos nosotros. Ay, ¿usted cree que qué bonito sacar lugar, preparar una cosa, preparar otra cosa? Que porque no hubo luz, que porque estaba lloviendo, que porque estaba haciendo mucho sol, que porque Rosa no está vestida, que porque yo no me he vestido, que apure, que esto. Todos los contratiempos que tenemos, pero todo eso lo superamos en el nombre del Señor, porque Él, Rosita, Dios pagará pagará a cada uno. según su trabajo. Y si no trabajamos, dijo San Pablo, el que no trabaja no tiene derecho A comer. a bárbaro. Sí. Entonces esa gente que tiene preocupaciones, esa gente que tiene riqueza, esa gente que tiene éxito o que busca el éxito o busca la fama, los va a ahogar. Escuchen, los ahoga. Y lo que cae en tierra buena, No, y los ahoga. ajá, los ahoga Los mientras ahoga. van caminando. Los ahoga, no se dejen ahogar. Es decir, apártense de las corrientes del mundo. Los ahoga Mientras van caminando y eso no llegan a madurar. y no llegan a madurar. Una madurez espiritual. Los ahoga espiritualmente. ¿Para dónde va Vicente? Para allá. Ramón, para allá. Raúl, para allá. Lo compartíamos antier, ¿verdad? Sí. Mientras van caminando, se van ahogando, se van perdiendo espiritualmente. Espiritualmente. ¿No conocen mucho de esos? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Que en la misa van, ni frecuentan los sacramentos. ¿Cómo anda en su vida? Material, de repente, cómodamente, pero espiritual, ahogados. Ahogados porque Satanás le arrancó de su corazón su palabra para que no creyeran y se salvaran. Esa palabra que les quitó a aquellos que dijeron en un momento o que frecuentaron los sacramentos y eran fieles a la fe católica y abandonaron la fe católica y se fueron a la protestante a servirle a Satanás. Les arrancó del corazón. Qué daño tan grande. Pero por esos últimos, Y lo que cae en tierra buena, por ustedes que son un campo fértil, un campo bueno, un campo sencillo, un campo humilde, dijo Jesús, a ustedes se les da a conocer el misterio del reino de los cielos. ¿Ustedes? son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso. Ajá. La guardan La guardan, la obedecen y perseverando, dan fruto. dan fruto, terminé. Dan fruto, que es lo que el Señor quiere. Y perseverando, dice Juan 8:31, Rosita, y perseverando, ve que no es católico dominguero, solamente los domingos, o solamente cuando hay un 15 años, o cuando hay un matrimonio, o cuando hay un muerto, o cuando hay bautismo. No. 8:14. Perseverando, 8:31. Juan 8:31. Hay que perseverar en su palabra, que es la semilla del reino de los cielos. Escúchenme. Juan 8:31. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: A los que habían creído en Él, a los que habían escuchado la palabra de Dios, la habían puesto en práctica. ustedes Ustedes
serán verdaderos discípulos míos. Verdaderos, los falsos se fueron a otro lado. Porque no perseveraron, ¿por qué? Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran Si perseveran en mi palabra. en mi palabra, Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. los católicos que se fueron a protestantes no perseveraron en la palabra de Dios, no descubrieron la verdad. Por eso no son verdaderos discípulos del Señor. Amados hermanos, pedimos a Dios de corazón que esta semilla que hoy se regala y la haga germinar y dar fruto en abundancia. Ciertamente convencidos estamos, porque en la palabra lo hemos compartido, de que una caerá a lo largo del camino. Ojalá que no seas tú, que no sea yo, que no sea ella. Que otra caerá en piedra, que no seas tú, ni ella, ni yo. Otra en espinos, sabemos que va a caer ahí. Hoy eso es lo que está predominando. La riqueza, la fama, el éxito, el placer. Sí, pero se ahogarán yendo de camino, porque no llegarán a la madurez. Pero por esa, que sé que los hay, en este canal y en otros, sé que los hay, tierra buena, por esa seguimos predicando y pedimos a Dios que la haga germinar en sus corazones. Nos vamos, Rosita, ahora sí. Sí, le estaremos pidiendo a nuestro Señor Jesucristo que sea Él el que le haga crecer esta semillita que se ha regado en el día de hoy, porque como decía mi esposo, que quien nos paga a nosotros por este trabajo es nuestro Dios, porque nosotros trabajamos con Dios y para Él, solo para Él. Y ustedes son el campo y Dios es la construcción de ese campo, o sea que Él es el que hace crecer, solo sembramos. Y quien la hace crecer es Dios. Entonces la ponemos en manos de Dios para que sea Él que la llene de fertilidad y crezca en sus corazones. Decirle que se suscriban a nuestro canal los que están por primera vez, o que compartan a aquellos que ustedes saben que nunca la han visto, para que se suscriban y todos los días estén oyendo la palabra de Dios a través de este canal, y que Dios le haga cambiar su vida, transformar su vida, para que lo sigan verdaderamente a nuestro Señor Jesús. Recuerda, los creyentes somos más, y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el poder, el honor, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.